Soy de Costa Rica, y lo que les voy a contar me persigue hasta hoy. Hace unos 30 años vivía en un pequeño y olvidado pueblo de Limón, a unos 20 minutos de Batán. En ese tiempo la electricidad no había llegado, y el mundo parecía distante, como si estuviéramos aislados de todo. Sin embargo, lo que sucedió en ese lugar no fue algo que se pudiera olvidar, ni siquiera por la distancia o el tiempo. Todo comenzó cuando las noticias y los periódicos empezaron a hablar de una criatura extraña que aterrorizaba distintas zonas de Limón. El chupacabras. Decían que se movía entre las sombras, dejando a su paso animales muertos, vacíos de sangre. Para muchos solo eran rumores, pero en nuestro pequeño pueblo esos rumores empezaron a sembrar una inquietud indescriptible. Las noches se volvieron pesadas, y algo extraño comenzó a manifestarse en mis sueños. Cada noche soñaba con una criatura, algo humanoide, que caminaba lentamente desde el río hasta una granja que conocía bien, la finca de un amigo de mi padre. Aquellos sueños eran tan vívidos, tan reales, que despertaba en medio de la noche, jadeando, empapado en sudor. Pero lo peor no fue el sueño en sí, sino lo que sucedió después. Una mañana mi padre recibió la noticia. Algo terrible había pasado en la finca de su amigo. Sin pensarlo 2 veces lo acompañé. Al llegar, la escena que se desplegó ante mis ojos fue algo salido de una pesadilla. 6 vacas yacían en el suelo, inertes. En el centro, una de ellas estaba completamente abierta, sus entrañas esparcidas por el suelo en una imagen macabra que me sigue atormentando hasta el día de hoy. El aire estaba pesado y el silencio, a pesar de la multitud reunida, era ensordecedor. Nadie se atrevía a acercarse. La gente aterrorizada simplemente miraba desde la distancia, como si al acercarse corrieran el riesgo de quedar marcados por lo que fuera que había hecho aquello. De repente, algo aún más extraño ocurrió. Las vacas, una por una, comenzaron a levantarse. Todas, excepto la del centro, se pusieron de pie como si nada hubiera pasado. La gente entró en pánico, gritando, huyendo. El terror era palpable, como una nube oscura que envolvía todo. El ganadero, aunque aliviado por no perder a todas sus vacas, quedó profundamente asustado. Esa misma tarde el cura del pueblo vino a bendecir la finca, echó agua bendita y rezó sobre los restos de la vaca muerta. Nadie sabía si eso funcionaría. Pero la noticia corrió rápido y, en cuestión de días, otros ganaderos hicieron lo mismo. Algunos incluso tallaron cruces en los cuernos de sus vacas, intentando protegerse de lo que fuera que andaba acechando en la oscuridad. Pensé que aquello sería lo más aterrador que viviría en mi vida. Me equivoqué. Días después, mis padres y mi hermano menor se fueron a San José, y por primera vez me dejaron solo en la casa. Tenía 13 años, y aunque ahora suena imposible, en ese tiempo me sentía lo suficientemente grande para quedarme cuidando las gallinas y el caballo de carga que teníamos. La primera noche todo estuvo tranquilo, pero la segunda noche fue cuando todo cambió. Las gallinas estaban inquietas. Los ruidos que venían del gallinero eran extraños, casi desesperados. Pensé que un zorro había logrado meterse, así que tomé el viejo rifle .22 de mi padre, una lámpara de gas, y me dirigí al gallinero. Cuando llegué, colgué la lámpara en un poste para tener una mejor visión. Quería encandilar al zorro y dispararle sin problema, pero lo que vi no era un zorro. Había algo detrás del gallinero. Al principio pensé que era un ladrón, alguien que intentaba robar las gallinas. Grité para que se fuera, apuntando con el rifle, pero la figura no se movió. La lámpara proyectaba sombras largas y distorsionadas, pero entonces un viento helado me golpeó de repente, levantando polvo y hojas, y en ese momento algo se abalanzó sobre mí. No lo vi con claridad, pero lo suficiente como para saber que no era humano. Tampoco era un ladrón ni un zorro. Era la criatura de mis sueños, la misma que había visto días antes mientras dormía. Mi cuerpo se congeló de puro terror, y lo único que pude hacer fue quedarme quieto mientras aquello pasaba por encima de mí, sin siquiera rozarme. No me atacó, pero su presencia era tan abrumadora, tan antinatural, que supe de inmediato que no estaba solo. Corrí de vuelta a la casa, cerré puertas y ventanas con manos temblorosas, y encendí todas las lámparas y velas que encontré. Me senté en una esquina con el rifle en las manos y esperé.
con el corazón martillando en el pecho. No sé a qué hora me quedé dormido, pero cuando desperté el rifle seguía en mi regazo y las velas ya se habían consumido. Desde esa noche, he vivido con el recuerdo de lo que vi. Algunos me han dicho que fue solo mi imaginación, que el miedo me jugó una mala pasada, pero yo sé lo que vi, y estoy convencido hasta el día de hoy de que tuve un encuentro con el chupacabras. Vivo en el Rosario de Naranjo, una zona un tanto aislada, sin muchos vecinos alrededor, pero cerca de la carretera Bernardo Soto. Aunque el lugar nunca se sentía completamente solitario, aquella noche algo cambió. Lo que voy a contar ocurrió hace unos 10 años, cuando tenía 14 años. Mi papá tenía vacas, y casi siempre por las tardes o noches salía a recogerlas del potrero para llevarlas al corral. Ese día se le hizo tarde y salió a eso de las 8 de la noche. Mientras tanto, en casa estábamos mi hermano menor, que en ese momento tenía 8 años, mi mamá y yo. Mi hermano estaba dormido, y mi mamá estaba en la sala hablando por teléfono fijo. Estaba todo tranquilo hasta que, de repente, los gritos de los conejos rompieron el silencio de la noche. Era un sonido agudo y desesperado, tan fuerte que hasta mi mamá los escuchó desde la sala. Intenté decirle, pero ella estaba tan concentrada en su llamada que apenas me prestó atención. Decidí entonces salir solo, con una linterna en mano, pensando que algún perro o gato había entrado en la jaula para molestarlos. Cuando llegué al área de las jaulas y alumbré con la linterna, lo que vi me dejó paralizado. Ahí, justo frente a mí, estaba algo que no podía entender. Era un animal bípedo, grande, de aproximadamente 1,60 metros de altura. Su piel o lo que fuera que lo cubría era completamente negra y su espalda estaba hacia mí. Al principio pensé que podría ser un animal que había escapado de algún lugar, pero entonces lo observé mejor. No era un animal normal. Parecía un chimpancé caminando en 2 patas, pero con una cola larga y brazos extremadamente largos que parecían llegar casi al suelo. Mi respiración se detuvo por un segundo cuando la luz de mi linterna lo iluminó de lleno, y lo que sucedió a continuación todavía me pone los pelos de punta. Se giró lentamente y me miró. Sus enormes ojos amarillos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, penetrantes, como si pudiera ver a través de mí. Su cara era redonda, con orejas puntiagudas, y aunque me miraba directamente no hizo ningún movimiento para huir. No me amenazó ni se mostró agresivo. Simplemente me observaba mientras sostenía en una de sus manos a uno de los conejos que seguía gritando. Estaba paralizado, con el cuerpo tenso, incapaz de moverme. Durante lo que me pareció una eternidad, ambos nos quedamos ahí, viéndonos, en silencio. El ser había abierto la jaula con total facilidad, como si fuera lo más normal del mundo. Los animales normales huyen al ver humanos, ¿verdad? Coyotes, pumas, cualquier otro animal que haya visto en el campo, se va apenas te acercas. Pero este ser no me tenía miedo. Finalmente algo dentro de mí reaccionó. Solté la linterna y corrí de vuelta a la casa. El miedo me empujaba a seguir corriendo, más rápido de lo que creí posible. Cerré la puerta con fuerza y, con la voz temblorosa, le conté todo a mi mamá. Ella trató de calmarme, pero su rostro palideció cuando me escuchó hablar sobre los ojos amarillos y la manera en que la criatura simplemente me observaba. Esperamos a que mi papá volviera con los perros. Cuando llegó le conté lo que vi. Él no parecía creerme al principio, pero aún así me acompañó al corral. Las jaulas estaban abiertas y faltaba un conejo. Los otros se veían nerviosos, corriendo de un lado a otro dentro de la jaula, mientras que los perros, que siempre habían sido valientes, no paraban de olfatear el aire, inquietos, con las orejas hacia atrás, temblando. Esa noche no dormí. Mi mente no podía apartarse de esos ojos. ¿Qué había visto realmente? No era un animal normal, de eso estaba seguro. Durante días traté de buscar respuestas, leer sobre animales locales, incluso investigué sobre primates, pero no encontré nada que coincidiera con lo que había visto. ¿Qué criatura podía caminar en 2 patas, con cola y brazos tan largos, y no tener miedo de mí? Hace poco, escuchando un podcast sobre leyendas de América Latina, un investigador chileno describió al chupacabras, y cada palabra que dijo me hizo revivir esa noche. Hablaba de un ser alto, de apariencia simiesca, con ojos brillantes, inteligente y con una cola larga. Era casi idéntico a lo que vi. Desde entonces me he quedado con esa duda.
¿Fue realmente el chupacabras lo que vi esa noche? O algo peor,